El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionado a los métodos de solución de ecuaciones no lineales. Corresponde a la segunda unidad de nuestro curso de métodos numéricos. Aquí vamos a ver el tema de cómo encontrar las raíces de ecuaciones no lineales. Para esto tenemos algunos métodos de aproximación. El primer método que vamos a ver, el más sencillo, es el método gráfico. También vamos a ver métodos cerrados o acotados. Dentro de ellos tendría el método de la bisección y el método de la falsa posición. También tenemos métodos abiertos, en el cual vamos a empezar con un punto inicial. Para esto tenemos el método de punto fijo, Newton-Raphson y el método de la secante. Entonces, en esta primera oportunidad vamos a desarrollar el método gráfico y el método de bisección. ¿Cuál es la definición de una raíz de ecuaciones no lineales? Entonces, el objeto del cálculo de las raíces de una ecuación no lineal es determinar los valores de x para los que se cumple f de x igual a 0. En otras palabras, nos está diciendo que vamos a encontrar las intersecciones de la función con el eje x, los ceros de la función. Eso es lo que vamos a encontrar. Tenemos entonces casos de ecuaciones. Vamos a ver algunos casos en los cuales se pueda encontrar las raíces de una ecuación. Tenemos, por ejemplo, la primera, que sería la ecuación lineal. Tenemos una ecuación el cual es x menos 3. Si esta función lo igualamos a 0 y empezamos a despejar, nos quedaría x igual a 3, ¿sí? Entonces, esa sería la raíz de la ecuación. Este punto que estamos encontrando sería la raíz de esta ecuación lineal. Veamos en el caso de una ecuación cuadrática. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una ecuación cuadrática que es x al cuadrado más x menos 3. Entonces nos dice que esta tiene dos raíces, la raíz a y la raíz b, uno al lado negativo y el otro al otro lado positivo. Para encontrar estas raíces, por ejemplo, tenemos una fórmula sencilla que es el método de Bhaskara, en el cual nos halla estas raíces, ¿no? Entonces fácilmente podríamos encontrar estas dos raíces. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una ecuación ya un poco más compleja? Por ejemplo, e a la menos 2x menos logaritmo de x. En este caso, por más que yo iguale a 0, se me va a hacer un poco más complicado encontrar la raíz, porque ya no podría aplicar ni el método de Bhaskara o simplemente despejar para encontrar la raíz, ¿no? Entonces, aquí solamente me menciona que hay una raíz, ¿no? Hay un punto en el cual la función cruza al eje x. Entonces, lo que nos vamos a abocar justamente a estos temas, ¿ya? Porque esto es sencillo de encontrar las raíces, ¿no? Entonces, para eso tenemos una definición, lo que son raíces de ecuaciones no lineales. La mayoría de estos métodos que vamos a usar son aproximaciones. Entonces, vamos a usar todo un proceso, vamos a hacer varias iteraciones y nos vamos a aproximar a la raíz real. Empecemos primeramente con el método gráfico. Este método gráfico consiste en graficar una función y determinar visualmente dónde corta el eje x, fíjense, el eje x, en y igual a f de x. Tenemos una función y vamos a ver, por ejemplo, aquí corta en este punto y aquí también corta en este punto, ¿no? Eso lo podemos ver visualmente. Establece el valor de x para lo cual f de x igual a 0. Es lo que les mencionaban, los ceros de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una función logaritmo de x, logaritmo natural de x, menos x más 2. Entonces tenemos esta función. Entonces, el método gráfico nos dice que solamente tenemos que graficar. Para esto, hacemos una gráfica, podemos usar una calculadora gráfica, una aplicación, y vemos que tiene dos raíces. Aquí tiene una raíz y aquí tiene una raíz. Entonces,
El método consiste en acercarnos, hacer un acercamiento, porque esta es nuestra función. Hacemos un acercamiento en este punto y vemos que aproximadamente la raíz vendría a ser 0.16. Entonces esto ya me da una primera aproximación a la raíz. Entonces este método me va a servir, en los métodos que vamos a ver, me va a servir para ver, por ejemplo, que está comprendido entre 0.1 y 0.2, ¿no? Yo podría delimitar aquí entre este intervalo, ¿no? Porque en el método de bisección y el método de falsa posición necesito un intervalo. Entonces yo podría definir que mi primer intervalo va a ser ahí, ¿no? Entre 0.1 y 0.2. O también podría ser más pequeño, ¿no? 0.14 y 0.18. Entonces en estos dos intervalos yo podría empezar a hacer las aproximaciones y aproximarme a esta raíz que estamos buscando. Entonces el método gráfico es bastante simple, bastante sencillo. Pasemos al siguiente método, que es un poco ya vamos a usar aquí lo que son los métodos realmente, ¿no? Método de bisección. En este método, también conocido como método de partición de intervalo, parte de una ecuación algebraica f de x. Esta es nuestra función original. Y vamos a definir un intervalo, a, b, tal que f de a y f de b tienen signos contrarios. Ya quiere decir que uno de ellos tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, indistintamente, ¿no? Es decir, tal que existe por lo menos una raíz en ese intervalo. Entonces, cuando se comprueba que hay un cambio de signo en uno de ellos, podemos decir que existe una raíz en este intervalo. Ya vamos a verlo gráficamente también en qué consiste esto, ¿no? Entonces, para esto tenemos un algoritmo. ¿Ya? El algoritmo tiene unos 4 pasos en este caso, el cual vamos a empezar con el primero. El método consiste en considerar un intervalo. Vamos a empezar primeramente con un intervalo, a, b. El que garantice que la función tiene una raíz. Para eso vamos a hacer el producto de f de a por f de b. Esto tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Entonces, al decir menor a 0 quiere decir que esta parte tiene que ser negativa. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando uno de estas dos funciones, cuando el valor de estas dos funciones sea negativo, ¿no? Si son positivos ambos, más por más, más. Si son negativos, menos por menos, más. Entonces no cumpliría esta condición. En el paso 2, lo que vamos a hacer es dividir nuestro segmento en dos partes. Para eso aplicamos nuestra fórmula. M va a ser igual a más b entre 2. El intervalo que había seleccionado lo divido entre 2. Entonces, en el siguiente paso, el paso número 3, se identifica en qué intervalo está la raíz. Para eso hacemos una operación. F de a por f de m debe ser menor a 0. Si se cumple eso, quiere decir que está en el intervalo a, m. Por lo tanto, b va a tomar el valor de m. Hay otro caso, ¿no? Si f evaluado en m por f evaluado en b es menor a 0, entonces quiere decir que la raíz está en el intervalo m, b. Entonces a tomaría el valor de m. Sé que no se entiende, hay una parte gráfica que lo vamos a ver más adelante, ahí se va a explicar mejor. Pero esto es parte del algoritmo. Entonces el paso número 4 nos dice que lo tenemos que repetir n veces este proceso. El paso número 2 y el paso número 3 se tiene que estar haciendo varias veces. A ver, veamos aquí la representación gráfica, que es un poco más sencillo de entender, ¿no? Para esto tenemos lo que es el eje de las coordenadas x y y. Entonces vamos a tener una función f de x, sea cualquier función, ¿no? Entonces esta función tiene una raíz real, ¿sí? Cuando esta función cruza al eje x. El método consiste en elegir un intervalo. Aquí tengo el punto A y el punto B. Recuerden nuestra primera condición que decía, ¿no? Tengo que tener el valor de f de a. Este valor de f de a se encuentra evaluando el valor de a en la función. Entonces tendría aquí el valor de f de a. El punto B también evalúa en la función.
y tendría f de b. Entonces había una condición que decía que f de a por f de b debe ser menor a 0. ¿En qué consiste esto? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, f de a tiene un valor positivo. En cambio, f de b tiene un valor negativo. Si hago el producto más por menos, me va a salir menos. Entonces, eso garantiza de que sea menor a 0. Entonces, aquí me saldría menos y sería menor a 0. El siguiente paso consiste en calcular m, que sería el punto medio entre este intervalo, ¿no? Entre a y b voy a encontrar el punto medio y va a estar aquí, el punto medio, m. Y esto también lo tengo que evaluar en la función y tendría f de m. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el punto m divide el primer intervalo que había seleccionado en dos partes, ¿no? Una parte AM y el otro sería MB. Ahora, si vemos gráficamente, la raíz está en el intervalo MB, ¿sí? Entonces, pero para eso tenemos que hacer esta condición, ¿no? Si f de a, lo tenemos aquí, multiplicado por f de m, lo tenemos aquí, es menor a 0, entonces b va a tomar el valor de m. A ver, veamos qué pasa. F de a es positivo, f de m es positivo, entonces quiere decir que aquí va a salir un valor positivo. ¿Cumpliría esta condición? No. Entonces vamos al caso contrario. El caso contrario nos dice que a va a tomar el valor de m. O sea, cuando sale positivo, a toma el valor de m. Y si sale negativo este producto, b sería igual a m. Entonces, quiere decir que en este intervalo, mb estaría la raíz, ¿sí? Eso nos está diciendo esta condición. Entonces, vamos a considerar que a va a tomar el valor de m. El siguiente paso, ¿cuál sería? Ya trabajaría solamente en este intervalo. Entonces, quiere decir que aquí a va a tomar el valor de m. Entonces, este sería a. Y ahora nuevamente regreso nuevamente, divido m. Y aproximadamente, posiblemente caiga en este punto, ¿no? Entonces, aquí estaría m. Entonces, otra vez tenemos que preguntarnos, ¿en qué intervalo está la raíz? ¿AM o MB? Entonces, si lo vemos gráficamente, está en este intervalo. Entonces, y nuevamente, A va a tomar el valor de M. Entonces, se acorta en este intervalo. Aquí nuevamente dividimos en 2 y tendría aquí otro M. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿en qué intervalo está? Este va a tomar el valor de A. Recuerden, ¿no? Este va a ser A. Entonces, ¿en qué intervalo está? Estaría en el intervalo AM, ¿sí? Entonces, voy partiendo en 2 el nuevo intervalo que tenga, ¿no? Entonces, este sería un nuevo M que estaría calculado. ¿Y en qué intervalo está ahora? En AM, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento gráfico que realiza el método de la bisección. ¿Ya? Hemos empezado en un intervalo grande, eso lo he dividido entre 2. Me pregunto en qué intervalo está la raíz, para eso hago esta operación. Y voy recortando de mitad en mitad. ¿Listo? En eso consiste el método de la bisección visto gráficamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. En nuestro ejemplo consiste en hallar la raíz, vamos a aproximar la raíz de la función e a la menos x. Entonces me voy a apoyar en la parte gráfica y voy a ver que la función es esta, la de color verde. Entonces, aproximadamente corta en este punto, ¿no? Aquí estaría la raíz. Pero yo podría visualizar de que la raíz está en el intervalo 0.5 y 1. Entonces, estos podrían ser nuestros valores iniciales. Esto es en el caso de que tenga una calculadora gráfica o un aplicativo donde pueda graficar. Otra forma de empezar estos puntos iniciales es haciendo una tabulación. Esto fácilmente lo podemos hacer con una calculadora, ¿no? En la función table ingresamos nuestra función, ingresamos los puntos iniciales. Voy a empezar en menos 2, voy a terminar en 2 con intervalos de 0.5, ¿no? Entonces, y me va a dar estos resultados. ¿Qué es lo que tengo que fijarme en esta tabla? Me tengo que fijar
el cambio de signo que hay en la función. ¿Ya? Entonces aquí vemos que está positivo, 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 y aquí hay un cambio de signo, de positivo a negativo. Entonces, en este intervalo hay un cambio de signo. Entonces, quiere decir que yo podría considerar como A, punto inicial, 0.5, y B, 1. ¿Sí? Lo que también estamos viendo gráficamente. Entonces, yo podría empezar un punto inicial 0.5 y 1 sería el intervalo inicial. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aquí voy a dividirlo, ¿no? Se va a dividir y voy dividiendo, voy particionando y voy encontrando la raíz. Para realizar los cálculos para el método de la bisección vamos a usar una tabla. ¿Ya? Esta tabla tiene varias columnas. Tenemos la columna I, que nos va a representar el número de aproximaciones o iteraciones que esté realizando. Voy a tener la columna de A, que representa el punto inicial. Recuerden que necesito punto A y punto B, ¿no? Puntos iniciales. El punto M es el punto medio entre los dos. Necesito también la función evaluada en A y la función evaluada en M, ¿ya? En base a eso nada más. Y el error absoluto y el error relativo porcentual. Esos son los valores que necesitamos calcular. Entonces, empecemos. Según el gráfico que habíamos hecho, o la tabulación que hemos hecho, hemos definido que A va a tomar el valor de 0.5 y B el valor de 1. Entonces, en nuestra tabla colocamos 0.5 y en B colocamos 1. El siguiente paso es calcular M, que es el punto medio. Entonces, para calcular el punto medio, 0.75. Ahora vamos a calcular el valor de f de A. Para calcular este valor de f de A, necesito reemplazar en la ecuación, en la función, el valor de A, que sería 0.5. Shift E a la menos 0.5. Menos 0.5. Estoy reemplazando 0.5 en la función. Me da un valor de 0.106530. Entonces colocamos aquí 0.10653066. Ahora reemplacemos el valor de m, 0.75 en la función. Tendríamos e a la 0.75, sería menos 0.75. Y eso nos da un valor de menos 0.27763345. Para esta primera aproximación no vamos a tener el error absoluto ni el error relativo. Para la siguiente aproximación, para la aproximación número 2, tenemos que hacer este paso. F de A por F de M es menor a 0. Preguntamos, F de A es 0.10 por menos 0.27. En otras palabras, vamos solamente con los signos. Más por menos, menos. Entonces se cumple esta condición. Quiere decir que B va a tomar el valor de M. Entonces B va a tomar el valor de M. Entonces aquí consideremos 0.75. ¿Y cuánto va a ser A? Simplemente lo mismo. 0.5. ¿Ya? Entonces esta operación no se olvide, ¿ya? Básicamente con el tema de los signos. Más por menos, menos. Entonces si es menos, nos vamos a este lado. El valor de M va a bajar a este lado. Si es positivo, a este lado. Entonces el siguiente paso que deberías de calcular es el punto medio, 0.5 y 0.75. Nos daría 0.625. Ahora evaluemos el valor de 0.5 en la función. Nos va a dar el mismo valor, ¿no? 0.10653066. Ahora reemplacemos 0.625 en la función y vamos a obtener un valor de menos 0.08973857. Ahora sí necesito calcular el error absoluto. Para calcular el error absoluto en el tema de aproximaciones, vamos a calcular de acuerdo al valor de m, ¿ya?
aquí vamos a tener nuestra última aproximación menos la anterior aproximación. Eso revísenlo en la primera diapositiva que vamos a ver en el tema de errores. Errores cuando tengo aproximaciones. Entonces sería en valor absoluto la última aproximación menos la anterior. Entonces 0.625 menos 0.75. Y eso me va a dar un resultado de 0.125. Para calcular el error relativo porcentual, lo que podemos hacer es el error absoluto que he calculado, lo divido entre la última aproximación. Multiplicado por 100 me daría 20%. ¿Ya? Entonces, en el paso número 3 o en la aproximación número 3, vamos nuevamente a esta fórmula. F de A por F de M es menor a 0. Vayamos nuevamente, ¿no? F de A es positivo, aquí es negativo. Más por menos, menos. Entonces, cuando es menor, cuando es menos, B toma el valor de M. Entonces, B toma el valor de M. Entonces, aquí deberíamos de considerar 0.625. ¿Cuánto sería aquí? 0.5. No cambia nada. Aquí debemos de calcular el punto medio entre estos dos intervalos. Nos daría un resultado de 0.5625. Nuevamente calculamos ahora F de A. Esto no está cambiando, ¿no? Entonces, esto prácticamente va a ser el mismo valor, ¿no? Esto lo repetimos, ¿no? Lo que sí necesito calcular ahora es el valor de F de M. Entonces reemplazamos 0.5625 en nuestra función y nos da un valor de 0.0072825. A ver, 0.007282825. Para calcular el error absoluto en la aproximación número 3, la última aproximación, recuerden en M, la última aproximación menos la anterior. En valor absoluto, eso me da un resultado de 0.03125. Para calcular el error relativo porcentual, podemos usar la otra fórmula. La otra fórmula nos decía la última aproximación menos la anterior, la que está arriba, entre la última aproximación, en valor absoluto. Multiplicado por 100, eso me va a dar un porcentaje de 11.11%. Vayamos a la cuarta aproximación. Entonces, aquí nuevamente nos hacemos la pregunta. F de A por F de M es menor a 0. Aquí F de A es positivo. Aquí F de M es positivo. Más por más. Entonces, no sería negativo. Entonces, pasamos al caso contrario, donde dice que A toma el valor de M. Entonces, quiere decir que A va a considerarse el valor de M. Sería 0.5625. Y aquí continúa lo mismo, 0.625. Entonces, hallamos el punto medio entre estos dos. Y sería 0.59375. Ahora cambiamos el valor, ¿no? Porque ya el F de A ha cambiado. 0.5625 va a ser igual a 0.007282825. F de M, reemplazando M en la función, nos va a dar un valor de menos 0.04149755. Calculamos aquí el error absoluto. Recuerden la fórmula, última aproximación menos anterior, y nos da un valor de 0.015625. El error relativo porcentual, podemos calcular el error absoluto entre el valor en la última aproximación por 100, nos daría un error de 5.26. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Si nos fijamos, hemos empezado inicialmente en un error del 20%. Eso está bajando aproximadamente la mitad, ¿no? 11%. De aquí, nuevamente la mitad sería 5.26. Entonces, quiere decir que va a estar bajando casi a la mitad.
Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejemplo? Nos dice que tenemos que calcular un error relativo menor al 0.1%. Entonces, quiere decir que tengo que seguir haciendo las aproximaciones hasta que se cumpla esa condición. En este cuadro ya hemos desarrollado, ya está resuelto prácticamente y nos ha llevado a hacer 10 aproximaciones. En la 10ª aproximación, nuestro error bajó a 0.0086. Ya estamos dentro del margen que me pedía. Recuerden que aquí me decía menor al 0.1. Entonces, este valor ya es menor. Entonces, ahí nos detenemos y podemos concluir que nuestra raíz aproximada es 0.56689453. ¿Dónde está eso? En la columna de M. Entonces, esta sería nuestra última aproximación, sería nuestra raíz aproximada. ¿Con cuánto de error? De 0.86%. Entonces, ya hemos aproximado nuestra raíz. Entonces, si vemos nuestra gráfica, nos salió 0.56, ¿eh? Recuerden. Entonces, aproximadamente este valor es 0.56. ¿Ya? Entonces, eso nos está indicando el método de la bisección. En la videoconferencia vamos a tener un ejemplo más para poder explicar más al detalle este método. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene este método? Dentro de las ventajas tenemos que siempre converge. Cuando usamos un intervalo inicial, o sea, un intervalo cerrado, vamos a llegar sí o sí a la raíz. También es útil como aproximación inicial de otros métodos. O sea, yo podría más o menos con este método decir dónde está la raíz y usar otro método que es mucho más rápido, que vamos a verlo más adelante, ¿no? En lo que es desventajas, tenemos, básicamente aquí es el tema de los valores de la función. Si nos damos cuenta aquí, no nos ha importado tanto los valores que tenga aquí, más me ha interesado el signo que tiene. Entonces esa es una desventaja que se tiene, ¿no? O sea, no estamos usando esos valores. Tal vez usando esos valores podríamos aproximar más rápido, ¿no? Y tiene una convergencia lenta. A ver, si analizamos aquí, como les decía, está bajando casi a la mitad, ¿no? Del 20 al 11. A la mitad más o menos 5, 2.7, 1.3, 0.69. O sea, casi a la mitad baja, ¿no? Y esto es un poco lento. Vamos a ver en los siguientes métodos, vamos a ver que aquí más rápido se reduce el error. Entonces quiere decir que más rápido también me voy a aproximar a la raíz. Bueno, con esto estamos concluyendo este método, este primer método, que es el método de la bisección.